Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de teoría de circuitos. Hoy vamos a analizar el circuito que tenemos en pantalla. Se nos dice que la fuente de tensión V ha de tener un valor de 72 voltios y que la resistencia R valdrá 2 ohmios. Pues sabiendo esto se nos pide calcular el equivalente Thevenin entre A y B, es decir, el equivalente Thevenin que tenemos a la izquierda o visto desde A y B, es decir, el equivalente Thevenin del circuito que tenemos a nuestra izquierda. Una vez calculado el equivalente Thevenin, lo que se nos pide calcular es el valor de la resistencia RC que hemos de conectar a este equivalente Thevenin para que se cumpla la condición de máxima transferencia de potencia del dipolo. Y aparte se nos pide en el apartado C cuál es el valor de la potencia máxima transferida a dicha resistencia RC. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el equivalente Thevenin entre A y B. Por tanto, vamos a calcular el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin no es más que obtener el equivalente de este circuito que tenemos aquí, es decir, de todo lo que tenemos a la izquierda, obtener el equivalente que viene dado por una fuente de tensión, que es la fuente de tensión equivalente o la fuente, bueno, voy a utilizar la nomenclatura de la literatura, que es la fuente de tensión de Thevenin o la fuente de tensión equivalente de Thevenin y la resistencia de Thevenin entre los puntos que hemos dicho A y B, es decir, toda esta parte ha de quedar representada por una fuente de tensión y una resistencia equivalente. Entonces, para calcular ello necesitamos la resistencia equivalente y la tensión equivalente. Entonces, si esto estuviese cerrado, es decir, para el primer apartado, como no hemos conectado RC, realmente esta parte, es decir, RC no está conectada, porque es algo que se conecta en el apartado B y C. Por tanto, no podemos analizar esto por mallas, porque tendríamos, tendríamos esta malla, y si esto estuviese cerrado aquí, pues tendríamos tres mallas, o si estuviese conectada a la resistencia, pues la malla se cerraría aquí y podríamos analizarlo por mallas. Por tanto, opciones para resolver este ejercicio. Podemos aplicar el método de nudos y el método de mallas. Pero el método de mallas no se puede aplicar directamente, sino que hay que hacer una especie de trampa o hay que hacer una pequeña modificación para poder aplicarlo. Entonces, si quisieses resolverlo por el método de nudos, vamos a plantear dos métodos de solución, por el método de nudos y el método de mallas. Si quieres plantearlo por el método de nudos, lo que harías es plantear, ver cuántos nudos hay en el circuito. Vamos a plantear de que este es el nudo 0, es decir, el nudo que vamos a tomar de referencia. Este es el nudo A, el nudo B y el nudo C. De tal forma que simplemente tendremos que calcular la caída de tensión que hay aquí, más esta caída de tensión, más esta caída de tensión, que sería la caída de tensión de Thevenin. Y luego, cortocircuitando la fuente de tensión, podremos calcular la resistencia equivalente. Es decir, calcularíamos por el método de nudos las tensiones en los tres nudos, calcularíamos la caída de tensión aquí, la caída de tensión aquí, la caída de tensión aquí, sería la tensión equivalente de Thevenin, cortocircuitamos la fuente de tensión y tendríamos la resistencia equivalente. Eso si resolviésemos por el método de nudos. Pero yo lo que voy a hacer es, aunque se nos pida el equivalente de Thevenin, voy a calcular como si fuese un Norton, es decir, un momento que no veo el cursor en pantalla, vale. Suponiendo que fuese un equivalente, yo la trampa que voy a hacer es resolverlo por mallas, suponiendo que es un equivalente Norton. Para ello, lo que voy a hacer es cortocircuitar la parte entre A y B, de tal forma que para calcular el equivalente de Norton, cortocircuitamos entre A y B, de tal forma que ahora sí que tenemos tres mallas, una malla, otra malla y otra malla. De tal forma que lo que voy a hacer es calcular las tres corrientes, calculando la corriente de Norton y la resistencia equivalente. Con eso, aplicando la ley de Ohm, calcularé la tensión de Thevenin. Es decir, realmente estoy calculando el Norton para luego calcular el equivalente Thevenin, lo cual no es directamente lo que se nos pide, pero es un método de resolución que yo considero bastante sencillo. Entonces, aunque se nos pide el Thevenin, vamos a calcular el Norton. Para ello cortocircuitamos entre A y B y resolvemos por mallas. Tenemos aquí una malla, otra malla y otra malla. Por tanto, como ya hemos hecho en otros ejercicios que hemos resuelto
aplicando el método mallas, aplicamos sentido de la corriente para la malla 1. Pues esta es la corriente de la malla 1. Esta es la corriente para la malla 2 y 2. Y esta es la corriente de la malla 3. Por tanto, simplemente recorremos cada malla, resolveríamos el circuito y tendremos la corriente 3, que sería la corriente que hay entre A y B, que sería la corriente de Norton. Por tanto, vamos a hacer el análisis por mallas, análisis por mallas, de tal forma que vamos a analizar la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Empezamos analizando la primera malla, la malla 1, y vamos a empezar por esta resistencia. Para este ejercicio voy a suponer que ya habéis resuelto otros ejercicios con el método de mallas. Si no lo habéis hecho, pues tenéis otros vídeos en el canal en el cual se enseña a aplicar el método de mallas. Entonces, para esta resistencia, la corriente que lo atraviesa es R por la corriente de esta malla, que es I1, menos la corriente de esta otra malla, menos I3. Más, entramos a esta fuente de tensión por el lado negativo, por tanto, menos V. Más la resistencia que hay aquí por la corriente I1, es decir, más R por I1. Es decir, por el método de mallas lo que hacemos es recorrer cada elemento por la tensión que hay. Por la tensión que hay en esta resistencia, por la tensión que hay aquí y por la tensión que hay aquí. Y esto es igual a 0. Por tanto, recapitulando en la malla 1, R por la corriente que es I1 menos I3, menos la tensión, la fuente de tensión que como entramos por el lado negativo es menos V, más la que hay de tensión aquí que es R por I1. Y esto ha de ser igual a 0. Hacemos lo mismo para la malla 2. Recordamos que la malla 2 es... esto es la malla 2. Por tanto, aplicamos ahora o resolvemos para la malla 2. Tenemos 3 veces la resistencia R por la corriente que lo atraviesa, que es I2 menos I3. Por I2 menos I3. Más 6 veces la resistencia por la corriente que lo atraviesa, que es I2. Más entramos a esta fuente de tensión V por el lado positivo, por tanto, más V. Y esto es igual a 0. Y la malla 3, que básicamente es lo que hemos cortocircuitado como si quisiésemos calcular el equivalente de Norton. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Aquí nada, 3R por I3 menos I2. Recordamos que ahora es I3 menos I2, aunque para la malla 2 haya sido distinto. Si sabéis aplicar el método de mallas, creo que está claro el porqué. Si no, lo tenéis explicado en otros vídeos. Por tanto, esta malla, aquí nada, 3R por I3 menos I2, más R por I3 menos I2, más R medios por I3, que es igual a 0. Por tanto, ahora ¿qué vamos a hacer? Reorganizar las ecuaciones. Por tanto, medio segundo. Reorganizamos las ecuaciones, que simplemente tenemos aquí una ecuación, otra ecuación y otra ecuación. Por tanto, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que vamos a hacer es ordenar el término que acompaña a I1, I2 y I3. Es decir, para la primera ecuación lo que haríamos es R más I2 por 0 más I3 por menos R igual a V. Esto lo haríamos para las 3 ecuaciones y luego sustituiríamos. Como todo esto considero que sabéis hacerlo, simplemente voy a ordenar cada término de I1, I2, I3 y el término independiente y voy a poner el sistema de ecuaciones que nos queda. Por tanto, nos queda la primera ecuación I1 por 4 más I2 por 0 más I3 por menos 2 es igual a 72 voltios. La segunda ecuación nos queda I1 por 0 más I2 por 18 más I3 por menos 6 es igual a menos 72. La tercera ecuación nos queda I1 por menos 2 más I2 por menos 6 más I3 por 9 igual a 0. De tal forma que resolviendo el sistema de ecuaciones nos queda que I1 es 19 amperios, que I2 vale menos 10 tercios, es decir, menos 3,33 creo que da. Menos 10 tercios y 3 da 2 amperios.
Por tanto, aunque se nos pedía el equivalente de Thevenin, yo lo que he calculado es la corriente de Norton, es decir, la corriente 3 corresponde con la corriente de Norton. Y como todos sabemos, entre la fuente de tensión o el equivalente de Thevenin y el de Norton se sigue cumpliendo la ley de Ohm. Por tanto, si yo tengo la corriente de Norton que es I3, si yo ahora calculo la resistencia equivalente, pues la tensión de Thevenin simplemente va a ser la corriente de Norton por la resistencia equivalente. Por tanto, sabemos que la corriente de Norton es de 2 amperios y vamos a calcular la resistencia equivalente. A ver, voy a hacerlo aquí. Cálculo resistencia equivalente. Por tanto, cortocircuitamos la fuente de tensión, es decir, nos va a quedar. Recorremos A y B. Vale, un momento. Voy a hacer el circuito porque quedará más claro. Aquí tenemos A. Tenemos aquí R medios, lo cual está dibujado un poco de así, pero vamos, esto es R, esto es R. La fuente de tensión V la cortocircuitamos porque es como se calcula la resistencia equivalente. Aquí tenemos una resistencia 6R y una resistencia 3R. Y aquí tenemos B. Por tanto, hacemos la resistencia que vemos haciendo este recorrido y nos queda que la resistencia equivalente pues simplemente es R medios más el paralelo de R con R más el paralelo que tiene 6R con 3R. Por tanto, la resistencia equivalente que nos queda es de 6 ohmios. Esto yo estoy suponiendo que no hace falta explicarlo, simplemente es una resistencia en serie con 2 series y 2 paralelo, o una resistencia en serie con 2 en paralelo y 2 en paralelo, o resistencia en serie con 2 serie y 2 paralelo, ya como se quiera ver. La cosa es calcular la resistencia equivalente y tiene que quedar 6 ohmios. Pues bueno, una vez calculemos la resistencia equivalente, aplicando la ley de Ohm, pues podemos calcular el equivalente de Thevenin. Por tanto, la tensión de Thevenin simplemente es la corriente de Norton por la resistencia equivalente, que son 2 amperios por 6 ohmios, que nos da que la fuente de tensión de Thevenin ha de valer 12 voltios. Por tanto, calculamos aquí el equivalente de Thevenin, que como habíamos dicho, pues es una fuente de tensión que vale 12 voltios y la resistencia equivalente que vale 6 ohmios. Y esto es lo que tendríamos entre A y B. Por tanto, este es el equivalente que tenemos entre A y B, que esto, por ejemplo, se utiliza para sistemas de potencia, para calcular corrientes de cortocircuito con componentes simétricas, pero son asignaturas de más adelante. Entonces ya hemos calculado el equivalente de Thevenin, aunque yo he calculado el Norton, la corriente de Norton, y luego he calculado el Thevenin, pues se podría haber calculado por nudos y calcularlo igual. O sea, se podría haber hecho de distintas formas. Y en el apartado B y C lo que se nos pide es la resistencia RC, que tenemos que conectar aquí para que la transferencia de potencia sea máxima. Cuando tenemos una carga resistiva, es decir, cuando el equivalente de Thevenin solo tiene una componente real, es decir, la impedancia únicamente tiene parte real, es decir, únicamente resistencia, no hay ni bobina ni condensador, pues la resistencia que hay que poner a la salida de la fuente equivalente de Thevenin para que la transferencia de potencia sea máxima es directamente igual que la resistencia de Thevenin. Es decir, si aquí tenemos una fuente de tensión de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios, que es lo que nos quedaba, para que haya la máxima transferencia de potencia, entre A y B lo que tenemos que conectar es una resistencia que tenga el mismo valor que esta resistencia. Es decir, una resistencia igual a esta, que es de 6 ohmios. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es una parte real. Si la impedancia de Thevenin es únicamente parte real, la resistencia a conectar para máxima transferencia de potencia es la que tiene el mismo valor. Pero si esto llega a ser, en vez de una resistencia, una impedancia, esto hubiese sido una impedancia, es decir, A más BJ, la resistencia o impedancia a conectar hubiese tenido que ser A menos BJ, es decir, el conjugado. Pero, como estamos trabajando con componentes reales, es decir, con simplemente componentes resistivas, pues la resistencia que se conecta
es de 6 ohmios. Y bueno, para este caso, si la corriente de Norton era 2 amperios, en este caso que hemos conectado una RC para que haya máxima transferencia de potencia, la corriente que circula es la tensión equivalente entre los 12 ohmios, que son 12 voltios entre 12 ohmios, que no hay que ser muy listo para ver que nos queda una corriente que circula por aquí de 1 amperio. Por tanto, la potencia, tensión por corriente o corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso voy a utilizar la corriente al cuadrado por la resistencia, que es 1 amperio al cuadrado por la resistencia que hay, por los 6 ohmios. De tal forma que la potencia disipada en la carga corresponde a 1 al cuadrado por 6, es decir, 6 vatios. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!